Bien, amado, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde estudiamos un capítulo de la Biblia por día. Lo hacemos los lunes, los miércoles y los viernes a la misma hora. Usted puede agregarse al grupo de WhatsApp, donde ahí compartimos el link con los diferentes horarios según el país donde esté la persona. Y queremos decirle que nosotros estudiamos el capítulo en un contexto histórico, un contexto cultural y un contexto religioso, precisamente para entender qué quiso decir el autor, no para repetir lo que en un momento dado me dijeron, sino que yo pueda entrar, conocer el por qué sucedieron las cosas. Y el día de hoy, amado, estamos finalizando el capítulo primero de Reyes. Vamos a estar mirando los versículos del 17 al 29. Y este capítulo le traímos un tema con una frase. Y el tema de este capítulo, o el final de este capítulo, es cuando Dios visita la viña. Oiga, cuando Dios visita la viña. Y cuando nosotros miramos esto, amado, en la primera parte del capítulo, nosotros vimos que la viña de Nabot pasó de ser una herencia sagrada a ser un escenario de justicia o de injusticia, mejor dicho. Era un lugar sagrado y pasó a ser a un lugar de injusticia. Ahora bien, ¿qué nosotros vimos en los versículos anteriores? Vimos un deseo desordenado. El rey tenía un deseo desordenado, pero también vimos manipulación religiosa. Tanto él manipuló a la reina como la reina era una manipuladora porque el propósito de ella era hacer que Acab pecara. La Biblia dice que Acab cometió pecado y llevó al pueblo a pecado porque Jezabel, su mujer, lo incitaba a pecar. Y esto es, amado, porque ella logró manipular al rey y él era un rey sin carácter. Tenía poder. En aquel entonces era el rey más poderoso y el hombre con más poder en el reino del norte. Y esto es un dato muy importante. También vimos el asesinato legalizado. ¿Por qué? Porque Jezabel legalizó, planificó un asesinato y fue legal. ¿Por qué fue legal? Porque ella utilizó lo que decía la ley y todos vimos eso, que ella utilizó incluso la espiritualidad, mandó a hacer ayuno, buscó dos testigos que atestiguaran en contra de un hombre justo y la ley mandaba que un hombre para ser enjuiciado tenía que haber más de dos testigos, al menos dos, de dos a tres. Y todo eso nosotros lo vimos. Pero también vimos a un rey descender a una viña para tomar posesión. Esa viña que él va a tomar, el dueño de la viña le dijo que bajo ninguna circunstancia él le iba a dar la viña. Y usted recuerda bien que él cuando pide la viña, primeramente la pide para darle otra en intercambio. Pero él dijo, si es muy poco, yo también te puedo dar dinero. ¿Mm? Ahora, todo parecía estar resuelto. Según lo que hizo Jezabel, ella manda a matar a Nabot y todo sale como perfecto, como a la perfección. Usted ve que Nabot acá va y toma posesión de la viña. Es como que el sistema funcionó. El sistema de Jezabel o el sistema jezabélico funcionó. La manipulación reinó. El sistema ganó. Vemos que un inocente muere. En otras palabras, el poder ganó. Eso es lo que nosotros podemos mirar. Ahora bien, mientras todo esto está pasando,
todavía el cielo está en silencio. Todavía Dios no ha dicho nada. Según lo que nosotros habíamos visto en la demás clase, que la voz profética precisamente llegaba cuando la injusticia estaba reinando en medio del pueblo. Cada vez que había injusticia, cada vez que había muerte, salía la voz profética. Ahora, hasta este momento, Dios no ha dicho nada. Y allí, amado, es cuando la tierra guarda silencio ante la injusticia, pero vamos a ver a Dios que desciende. Por eso le pusimos como tema, cuando Dios visita la viña. Dígame cómo le pusimos al tema. Cuando Dios visita la viña. Amén. Amén. ¿Quién más lo repite? Cuando Dios visita la viña. Amén. Hay una cuando el poder de Dios hace presencia en la viña. Amén. Exactamente. Entonces, hay una frase que nosotros siempre traemos, una frase central, que esa frase es la que junta todo el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema, la frase dice, el poder puede tomar la viña, pero nunca puede escapar del tribunal de Dios. Oiga, el poder. Usted recuerda que la reina, el rey, son los poderosos. Pudieron tomar esta viña, pero ellos nunca, por más poder que tengan, van a poder escapar del tribunal de Dios. Y de esto es que se trata esta clase. Eso es lo que vamos a ver. Dios visita la viña y en la viña se convierte en un tribunal, se convierte en el lugar de juicio, se convierte en el lugar donde Dios pasa sentencia. Y de esto se trata esto. Bien, lo primero que miramos es que Dios rompe el silencio. ¿Por qué Dios rompe el silencio? Cuando miramos el versículo 17, ¿quién me lo puede leer? El versículo 17. Está en la pantalla. Amén. También, sí. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Amén. Ahora, fíjese esto. ¿Cuándo aparece la voz de Dios? ¿Cuándo es que Dios rompe el silencio? La Biblia dice en el versículo 16, y oyendo acá que Nabot era muerto, ¿sabe lo que hizo? Se levantó para descender a la viña de Nabot, de Jezreel, para tomar posesión de ella. Si te das cuenta, Dios no habla cuando muere. Mira, Dios no habla cuando le levantan falso testimonio. Dios no habla cuando lo llevan al lugar de eminencia. Dios no habla cuando provocan el ayuno. Dios no habla cuando lo empiezan a apedrear. Dios no habla cuando el hombre muere. Todo está tranquilo. El sistema dice, yo gané. ¿Cuándo es que Dios rompe el silencio? ¿Cuándo es que Dios entra? Precisamente cuando el rey se levanta para tomar la viña. Y Dios deja que el hombre llegue a la viña. Fíjate. Ahora, desde que el hombre pisa la viña, dice que entonces vino palabra de Jehová a Elías. Recuérdese que en ese momento, quien lleva la voz profética, quien representa la voz del cielo es Elías. Y la voz le dice a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Nombre y apellido le dan. El profeta escuchaba la voz de Dios con dirección, con nombre específico y en el lugar específico. Le dice, él está en Samaria.
Fíjate, Elías no sale de que a buscar a Acab a cualquier lugar. Vete, él está en Samaria. Pero tú sabes dónde está, en qué lugar de Samaria. He aquí, está en la viña de Nabot, a la cual él ha descendido para tomar posesión de ella. Aquí nosotros observamos algo muy importante. Acá desciende a la viña y Dios hace descender al profeta. Ahora, el lugar era el lugar del crimen. Y ese lugar de crimen, como decíamos ahorita, se convirtió en la sala de juicio, en el lugar donde Dios ahora va a pasar sentencia. Vamos a mirar ahora la acusación directa que hace el Dios del cielo que rompió el silencio. ¿Qué dice el versículo 19? Y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volvé a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¡Wow! Ahora viene Dios y no solamente rompe el silencio, el mismo lugar donde ocurrió la muerte, ahora Dios lo toma para hacerle la acusación. Eso se convierte en un lugar de juicio, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? Le dice, no mataste y también has despojado. Vamos a mirar los dos delitos que cometió Acab. Si te das cuenta, la Biblia nunca registra que Acab levantó una piedra. De hecho, él ni siquiera fue el autor intelectual para ejecutar la muerte, ni para ejecutar el juicio. Nada de esta cosa tiene él que ver, pero es el que asienta todo. Cuando la reina llega y le dice, mira, levántate y toma la viña porque Nabot ha muerto. Él nunca pregunta qué le pasó, cómo fue, por qué se murió, qué sucedió con él. El hombre simplemente se le quitó la tristeza, se le quitó el espíritu amargado, inmediatamente le entra la alegría, lo que indica que él manipuló a la reina para que la reina entonces tomara la acción y él quedarse como limpio. Pero hay un Dios que estaba mirando todas las cosas. Deja que el hombre tome la acción. Entonces ahora Dios, antes de pasarle sentencia, primeramente le dice cuáles fueron los delitos que él cometió. Y aquí miramos dos delitos graves. Lo primero es que Dios le dice, no mataste y también has despojado. Homicidio y usurpación. Es decir, el hombre autorizó la muerte porque consintió la muerte y después hace una usurpación. Legalmente él sabía que él no podía tomar la viña que no le correspondía porque la tierra, como decíamos en la clase anterior, es culturalmente pertenecía a la familia y eso mantenía el apellido, el nombre, porque Jehová le había entregado la tierra. Entonces, aunque acá no lanzó la piedra, Dios le imputa el asesinato, lo que decíamos ahorita. ¿Por qué? Quiero preguntarle a alguien, ¿por qué Dios lo acusa como asesinato o le imputa la muerte si él no tiró piedra? ¿Por qué cree usted? Porque él fue cómplice. Fue cómplice. Cómplice. Estuvo de Se quedó acuerdo. callado. Ni siquiera preguntó qué Él fue lo que tenía, pasó, cómo él murió. tenía, Amén. 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 Él tenía que decir, por- como así porque- mismo usted dijo, que él tenía que decir por qué pasó y por qué Exacto. murió y cómo fue. No, porque desde el principio el que quiso la viña fue él. Desde el principio él codició esa viña y quiso para él. Exactamente. Él lo que hizo fue que usó su esposa y la manipuló también. Exacto. Porque lo que Lo quería que- era la viña. Lo que Amén. pasó ahí es que vemos un evento donde quizá él nos tira la piedra, pero
da la orden con manipulación, Ujú. porque él sabía que a la hora de él llegar con esa aflicción a su casa, conociendo la esposa que tenía, cómo era, entonces él usó ese medio de manipulación para que él no se viese ensuciado, Ujú. pero se ensucia en automático cuando la reina le dice, mira, ya el hombre no te la quiso Murió. vender, no te la quiso dar, ya el Sí. hombre está muerto. Ya está muerto. Ay, ya desde que él entra y pisa, desde que él entra y va y pisa la viña, ahí ya está sucio. Exacto. Amén. Así es. Gracias por el Y aporte, mis Dios, amados. y Sí. mire lo hermoso de Dios, mire lo hermoso de Dios ahí. No te voy a confrontar fuera, te voy a confrontar dentro del mismo terreno en la cual cometiste el Exactamente. error, la falta, para que no te justifique, para que tú no Exactamente. digas, no, yo no estaba, yo no le dije nada a Jezabel, ya lo hizo ella. No, Ujú. Mm. te haces cómplice porque tú vas y recibes el botín de una herencia que no es tuya. Amén. Así es. Ahora, ¿quién me puede leer? Gracias, mi amado, por el aporte y a todo lo que aportaron. El versículo Amén. 17 de Proverbio, versículo 15. Está en la pantalla también. El que justifica al impío y el que se no se ve mucho. Y el que Y condena el al que justo. condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¡Wow! Ah, ¡Wow! Oiga Y que eso. sigue. justifique. Oiga lo que dice el texto, amado. Es un texto peligroso. Oiga, Sí, está fuerte. para lo que participan, amado, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Acá se Santo Dios. benefició directamente del crimen y eso automáticamente lo hace culpable. Bien, ahora Sí. hay otro punto importante que nosotros miramos cuando Jehová le dice, te has vendido. El versículo 20, ¿cómo dice? Está vendido. Y, y acá dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Wow. Oiga, él llega y le dice, oiga cómo él mira, porque usted sabe que él le declara una sentencia, el versículo 19, él le dice, a Jehová le dice, así hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Esa es la sentencia que hay para él. Ahora, cuando Acab lo ve, ¿qué le dice? Oh, ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Qué pregunta? O en otras palabras, él se sorprende que Santo. Elías llegue en el momento preciso que él empieza a tomar la posesión de la villa. Eso nada más, imagínese usted, eso nada más lo sabía la corte real, como lo más lejos que tenía Acab era que principalmente Que él lo sabía. Elías iba a llegar donde él estaba. Yo me imagino que la posesión que él fue a tomar fue con un grupo de la corte real, así que eso no se había anunciado. Y él le pregunta entonces, ¿me has hallado, enemigo mío? Y todos sabemos por qué él le dijo enemigo, ¿verdad? Usted lo conoce. Ahora, él le responde, no, te he encontrado, qué diferente. Porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Te está dando cuenta? ¿Por qué razón es que aparece Jehová? Jehová aparece en la boca del profeta porque el rey se vendió para hacer lo malo. O sea,
En otras palabras, todas las acciones, nosotros miramos a Jezabel como la mujer mala, única. Pero tú sabías que el rey se vendió. ¿Cómo se vendió? Se vendió como el hombre que estaba herido y manipuló a la reina. Y como ella era mala per se, y era una mujer idólatra, era una mujer que iba en contra de Dios. Y cuando ella encuentra al rey en esta condición, le dice, pero ven acá, y no eres tú rey de Israel. Entonces, Jehová le dice, por cuanto te ha vendido para hacer lo malo delante de Jehová. Ahora, eso, como decíamos, no es una debilidad, es una entrega voluntaria al mal. ¿Qué significa esto, amado? Esto no fue como un asunto que le pasó a él por mera casualidad. Esto fue algo que él lo hizo de manera voluntaria. Él se vendió al mal, porque recuérdese, quien está diciendo esto es la voz profética. La voz profética de Dios es que está determinando qué fue lo que hizo acá. Se vendió, ¿para qué? ¿Para qué se vendió? Para hacer el mal. Para hacer el mal. O sea, que eso no fue una debilidad. Él lo hizo de manera voluntaria. ¿Qué dice Romanos 6, versículo 16? Dice, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. El hombre se hace esclavo de lo que obedece. Él obedeció al mal, él era un esclavo del mal, pero inmediatamente nosotros miramos que él no fue forzado, él se vendió de manera progresiva, él empezó poco a poco hasta que logró su objetivo. Usted está mirando la única mujer que está operando el mal, pero todo esto fue un plan del mismo acá. Para que usted sepa. Él se cegó de las palabras que le dijo Jezabel. Claro, él sabía lo que estaba haciendo. A veces nosotros miramos a Jezabel como la única autora de la maldad, pero el texto nos dice a nosotros que él se vendió para hacer lo malo. O sea, él agarró, utilizó la maldad de Jezabel porque ella era mala, pero él se quería ver el limpio, o en otras palabras, él se está limpiando con ella. Él como que él se estaba como escondiendo detrás de ella. Pero por dentro Exactamente. tenía su maldad, por dentro, su corazón. Gloria a Dios. La Tremendo. manipuló y en realidad actuó de forma cobarde porque él se sirvió de ella como si fuera ella punta de lanza para que ella haga lo que él hubiera querido hacer. Exactamente. Exacta. Él sabía que Jezabel era una malvada y que ella iba a hacer, ella no tenía escrúpulos para No, lograr lo que ella quisiera. Y exactamente. ella iba a hacer algo malo para lograr que la viña fuera de él. Exactamente. O sea, él aprobó lo que ella hizo. Exacto. Sin decirlo, pero conscientemente él sabía en su interior de que ella iba a hacer lo malo para obtener. Y él lo aprobó. Eso es como... Él le dijo a ella porque él no tenía el valor de quitársela a él, la viña a Nabot, porque Nabot era, por lo que estuvimos escuchando, Nabot era un hombre conocido, porque cuando Dios va ante Elías, Dios no le dice, tú vas a conocer a Nabot. Él le habla a Nabot porque Elías también conocía a Nabot. Eso mismo pasó cuando el Señor le dijo a Elías que tirara el manto que eligiera a Eliseo. Él conocía a Eliseo perfectamente. Entonces, ¿qué también nos muestra ahí? De que él va de Jezabel y le dice, que él está triste porque Nabot no le quiere dar la viña. Es porque él no tenía el valor, él, de quitarle la viña a Nabot. Y se lo dice a ella porque él sabía que es una mujer maquiavélica. Exacto. A propósito se lo dijo. Exactamente. Exactamente. Lo que eso es una pasaba, cosa, hermano. lo que pasaba ahí era que ustedes saben que acá en el fondo era temeroso de Dios. Él no quería ensuciarse directamente y lo hizo de manera indirecta. De manera indirecta. Ahora bien, ¿qué enseñanza nos trae esa situación, ese verso bíblico? A veces encontramos gente con mucha disponibilidad y nosotros estamos corriendo quizá a accionar a aquella situación
porque hay temor en nosotros, pero encontramos gente dentro de la congregación con mucha disponibilidad porque no tienen el temor de Dios. Entonces, como en acá había un poco de temor a Dios, pues él se valía de Jezabel. Jezabel era una persona, una mujer que no le dolía la barriga para nada, no tenía temor de Dios, no tenía temor de nada. Jezabel creía en sus dioses. Entonces, acá no quiso ensuciarse directamente, pero el agua sucia lo salpicó indirectamente porque él se alineó a la maldad de esta mujer. Sí, No así era, es. no era que Jezabel era una mansa paloma que él la iba a titubear, no. No. Porque si nos vamos para abajo al verso 26, del 26 en adelante, vemos que acá era un hombre que conocía de Dios, se atemorizaba, Vamos a ir para se allá, vamos a ir para humillaba. allá, vamos a ir para allá. Entonces, no podemos obviar que la capacidad, o sea, la maldad que había en Jezabel estaba por encima de lo que había en acá, porque Jezabel no le temblaba el pulso. No, así Porque es. acá como rey de Israel, con la autoridad que tenía y el poder que tenía, si él hubiese querido conseguir la viña de Nabot, él la podía conseguir como rey. Pero ¿qué hace? Astutamente llega a su casa disfrazado, porque él sabe que allí hay una persona que no le tiembla el pulso. Y eso hay que ver también. Amén. Pero eso es más maquiavélico, porque si el rey, en vez de ensuciarse las manos de él, utiliza a otra persona, él no deja de ser el cerebro de la operación. Sí, Claro, exacto. para no fueran más malo, entonces. Amén. Eso es el dicho que dice, Yo me imagino cuando ella le dijo, Nabot ha muerto, él dijo, yes, yo sabía que se iba a pasar. eso es como el dicho que dice que tanto es culpable el que manda a matar como el que dispara el gatillo, suelta el gatillo. El texto que leímos, el texto de Proverbio. Y así Amén. mismo en la vida incluso cristiana, como dicen el Señor, que en la viña del Señor hay de todo, o como dice un dicho. Y el Señor en su palabra nos dijo que hay que dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Muchas veces hay gente manipuladores y por eso es que debemos nosotros como creyentes siempre pedirle al Señor el discernimiento de espíritu, pues, para que el Señor nos muestre cuando esas personas, como dice la palabra, que muestran apariencia de piedad, pero en sí ellos no tienen piedad y les gustan manipular, incluso hasta dentro de este caminar. Hay gente que no han sido todavía, vamos a, Regenerada. exactamente. ¿Y qué hacen? Manipulan. Hay una masa que quiere servirle demasiado a Dios, quiere vivirle agradándole a Dios, tiene temor de Dios. Entonces esa gente sabiamente manipulan a esos hermanos que quieren agradar a Dios y el temor de Dios está en ellos. Entonces, por eso que siempre debemos orar nosotros como creyentes, que Dios nos dé el discernimiento, el don de discernimiento para discernir cuando esos espíritus se quieran entrar a la iglesia o cuando estén entre medio de nosotros, para nosotros no caer en manipulación. Amén. Así es. Amén. Gracias, amados. Amén. Gracias, mi hermana, mi amada, por el aporte. Gracias a cada uno por lo que aportaron. Vamos a pasar a un punto que es hablar sobre la sentencia dinástica. Pero antes, tengo una mano levantada también ahí del hermano Cristian. Hermano Cristian. Amén. Dios le bendiga a todos. Sí. Está muy interesante el tema. Y yo aquí analizando, digo, entonces, acá, en pocas palabras, cuando le dice a Isabel que Nabón no quiso venderle su viña y estaba triste, es lo que le estaba dando a entender a ella como a algo para yo tenerla. En realidad yo nunca hubiese pensado en eso, pero tiene algo muy profundo porque ciertamente cuando ella le dice, ¿acaso no eres tú rey de Israel? Es lo que hace que se queda callado y él sabe todo lo que ella estaba haciendo. Sí. Ciertamente él le permitió a ella hacerse gran mal. Ahora bien, Dios
Dios permite que ellos hicieran todo eso porque acá se hubiese vendido a hacer el mar, como Sí, dijo el ministro. sí. Como ya él se había vendido a hacer el mal, Dios lo permite, pero ciertamente el propósito de Dios con acá era salvarlo. Lo que pasa que acá destinó su camino siempre a querer hacer el mal, Ujú, llevándose de Jezabel, sí. como había hablado antes de anoche, creo que fue, hace un par de noches, que Jezabel viene de una familia, viene de una raza que no era israelita, Ella era la cual fenicia. Sí, le enseña acá una diferente cultura de exacto. ver las cosas. Y es donde entra el problema de acá. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios, antes de tomar una decisión con una pareja, Ujú, para casarse, para todo, primero tiene que orarle a Dios por confirmación a Dios. Porque amén. hay que, si dice un viejo dicho que dos yugos desiguales no pueden estar, tienen que estar iguales. Entonces tú tienes que tener una mente cristiana. Así que Dios me le bendiga y esta enseñanza está poderosa. Créanmelo, Am- que cada uno de los que han aportado un granito de arena ha sido de ujú, bendición porque ha sido con un conocimiento divino. Amén. 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 Gracias, hermano Cristian, por el aporte y a cada uno de los que han podido aportar. Realmente es así. Cada aporte que usted da enriquece la clase. Mire, vamos a hablar, vamos a entrar al punto de la sentencia. Recuérdese que Dios llega, ¿verdad? Rompe el silencio, declara el pecado que cometió Acab, asesinato y también la posesión de manera autoritaria, aunque él no fue el autor intelectual de la acción, pero sí fue el autor intelectual de la manipulación. Oiga eso. Entonces, miramos la sentencia dinástica. Ok. Reyes 21. Vamos a leer el versículo 21, por favor. La sentencia. Vamos a mirar la sentencia y qué sucede después de esa sentencia. Vamos a ver. El versículo 21. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Sí. Y he aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, Wow. tanto el siervo como el libre en Israel. Ay, 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 Sigo. ay, ay. No, 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 hasta ahí, hasta ahí. Oiga, oiga, qué tipo de sentencia es la que le dan. A veces nosotros leemos esto y es necesario entender qué está Ujú. diciendo el autor, amado. Mire, en el mundo antiguo, perder la posteridad era peor que morirse. ¿Oyó? Perder Ujú. la posteridad era peor que usted se muera. Recuérdese que todo rey, principalmente, quería tener un hijo varón. ¿Por qué quería tener un hijo varón? La pregunta. Para mantener Dejarle el el linaje real. linaje para mantener el linaje. Para mantener el linaje. Ok. Mantener el linaje. Entonces, Jehová le dice a él, he aquí yo traigo un mal sobre ti y barreré tu posteridad. Mire, yo quiero hacer otra pregunta. Así. ¿Cuántos hijos tuvo acá? No sé. No saben. De acuerdo a lo que Dios le dijo, no tuvo. Porque ¿Cuánto de tuvo? acuerdo, de acuerdo a la sentencia, si nos vamos a la sentencia, no tuvo. Ok, párelo hasta ahí. Está bien. Mire, acá, mire para que usted vea. Esta sentencia que Dios le da, ¿sabe cuántos hijos tuvo acá según el texto bíblico? Lo vamos a ver más adelante. Tuvo 70 hijos. Wow, Mm. terrible. Oiga, tuvo 70 hijos. Y usted se preguntará ahora, ¿por qué este hombre tuvo tantos hijos? Precisamente
porque hay una sentencia de parte del cielo que dice que Dios iba a barrer la posteridad de él. El hombre agarró el harén. Mire, agarró el harén. Usted sabe que todos los reyes tenían un harén, ¿verdad? En el harén, ahí tenían las concubinas y todas esas mujeres ahí, esposas. La esposa oficial, la reina, era Jezabel. Pero el hombre empezó a tener hijos con todas. Empezó a tener hijos con todas. Y llegó a tener 70 hijos. La Biblia habla únicamente de una hija hembra. Y le voy a decir esto. La traje a ella ahora. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. Pero la traje para que usted pueda ver la importancia, amado, de uno serle fiel a Dios, y la sentencia de Dios nunca se borra. Oiga, decíamos que en el mundo antiguo perder la posteridad era peor que morir. Significaba el fin del nombre, significaba el fin del legado y significaba el fin del linaje. O sea, Dios está diciendo: voy a borrar tu nombre de sobre la faz de la tierra. No vas a dejar legado y tu linaje lo voy a extinguir por completo. Esa es la sentencia que Dios le hace a la dinastía de Acab, el hombre más poderoso de Israel. ¿Oyó? Ok. Voy a pasar al juicio sobre Jezabel. Dígame qué opina usted de esto. Él lo tuvo, pero no lo mantuvo, porque al final Dios no puede ser burlado, porque la idea de él era ir en contra del decreto. Por eso él tuvo 70, porque él pensaba que el tener hijos era la cantidad. Amén. Y no calidad. Entonces el Señor le mostró que Jehová, y si él dio una orden, se va a cumplir. Aunque él tuviera 1000 hijos, si Jehová dio un decreto ya. La única forma de Dios cambiar el decreto era si él se arrepentía, y no hubo tal arrepentimiento, y Dios lo sabía. Ahí hay un detalle que se lo voy a mencionar. Ok. Ahí hay un detalle, se lo voy a traer ahora ahí. Ok. Vamos a mirar el juicio ahora sobre Jezabel. Jezabel, ya usted sabe que fue la autora intelectual de la muerte, de la conspiración para que muriera aquel hombre justo, la mujer que tomó el sello del rey, la mujer que escribió la carta, la mujer que llamó a los ancianos, la mujer que buscó a los malhechores para que atestiguaran en contra del hombre, la mujer que asegura que el hombre ya está muerto, y después que está muerto, la mujer que llama al rey y le dice: vete a tomar la viña, tu viña, porque Nabot está muerto. Ella no se iba a quedar fuera del juicio. No solamente acá, ella también venía a juicio. Ahora, ¿qué dice el versículo 23? Vamos a leer el juicio sobre ella. De Jehová, de Jezabel, también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el mundo de Jezabel, en el muro de Jezabel, de Jereel. Amén. ¿Y el 23? El 23, sí. Sí, ahí, hasta ahí, exacto. Ok. Hay algo que yo no le mencioné ahorita, nada más lo dejamos sobre la parte que Dios dijo que iba a borrar la posteridad de él. El versículo 22 también dice: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Usted sabe lo que pasó con ellos, ¿verdad? Que Dios eliminó por completo la dinastía de Jeroboam, porque él fue el primer rey de Israel y el que... Perdón. Y el que institucionalizó el pecado en Israel, ¿verdad? Y después de ahí, él fue el modelo. Y de ahí en adelante, todos los reyes hacían las cosas malas, y el rey posterior hacía peor que el anterior. Eso fue el modelo que hizo el gran Jeroboam. Ahora Dios le dice a él: por la rebelión con la que provocaste mi ira y con la que ha hecho pecar a Israel. O sea, lo que Acab hizo provocó que Israel pecara. Ahora viene el juicio contra Jezabel.
lo que ya le había mencionado la autora intelectual. ¿Y qué le dice? Como leyó nuestra hermana, de Jezabel también ha hablado Jehová. O sea, ella no se escapa. Ella no se escapa. Yo tengo una mano levantada. No sé si es la de ahorita, de Cristian. Cristian, si es la misma, tú la puedes bajar. Y si le quiere hablar, entonces vuelve y la sube. O si es ahora. Ok. ¿Era ahora o era la de ahorita? Ok, perfecto. Parece que era la de ahorita. Bien. Entonces, ¿qué le dice a ella? Los perros de Jezabel también. ¿Qué le dice? De Que Jezabel también habló Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Algo que yo le voy a mencionar muy importante. En el mundo antiguo, cuando se hablaba de los perros, amado, eran los perros carroñeros. ¿Qué significa eso? No estamos hablando de mascotas. No estamos hablando de perritos que usted tenía en su casa y que iban a salir. No, estábamos hablando de los perros, amados, que era una abominación incluso para los israelitas tenerlo. Comer un cuerpo implicaba deshonra total. Y vamos a mirar que esto tuvo cumplimiento cuando usted ve en el segundo de Reyes, lo vamos a ver cuando estemos pasando por ahí en el capítulo 9, versículo 33 y 35, dice que la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. La palabra de Dios se cumplió de manera literal. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios no iba a quedar impune. Aunque en este capítulo no se ve, cuando estemos en el capítulo 9 del segundo libro, usted va a ver cómo el juicio cae sobre ella. Esto nada más lo traje como referencia. No voy a profundizar aquí porque eso lo vamos a ver en el segundo libro. Cristian, levantate la mano de nuevo. ¿Ah? No, es la misma Ok, de ahorita. ok, Él no la ha ok. bajado todavía. Ok, ok. Perfecto. Ahora bien, mire lo que le traje aquí. Cuando Jehová dice que iba a borrar la posteridad de él, vamos a mirar ahora la muerte de los 70 hijos de Acab. Eso yo no podía dejárselo sin traer. Busque el segundo libro de Reyes, por favor, y vamos a leer los dos versículos, el 6 y el 7 del capítulo 10. Ahí vamos a mirar. Ok, ya yo se la bajé. Vamos a leer esos versículos. Versículos 6 y 7, por favor. él entonces le escribió la segunda vez, diciendo, si soy mío y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel, y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que lo criaban. ¿Cuántos habían? Cuando habían 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que lo criaban. Amén. Sigo. Sí. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Ay, santo. Padre de la gloria. Usted está mirando que el juicio de Dios. Yo le llamaba, se sienten amenazados por el ministerio de cuando alguien sabe predicar, ¿va? De que la gente... No es que sepa predicar, es que Dios está llamando. Oh, ok. Bien, ¿qué miramos aquí, amado? Miramos que aquí está el versículo que confirma cuántos hijos tuvo este hombre. Y usted dirá,
¿qué le dio a Acab? Que quiso tener todos estos hijos, porque él andaba buscando que no se cumpliera la sentencia que Jehová le había dado. Mas, sin embargo, en un solo momento, dice el texto, el versículo 10, precisamente, ¿qué dice como leyó mi hermana? El versículo 10. Sabed, perdón, el versículo 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron su cabeza en canastas. ¿Y sabe a dónde la enviaron? ¿A dónde la enviaron? A Jereel. A Jezreel. Ay, 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 ay. Y usted no se pregunta por qué le enviaron a Jezreel. Y dice, y vino un mensajero que le dio nueva diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, ponerla en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Mire, cuando estemos estudiando ese capítulo, eso va a ser terrible, porque no voy a profundizar mucho. Solamente se lo traje para que usted sepa que Dios lo que prometió que iba a borrar la posteridad de él, ahí se cumplió en ese versículo. No dejó a un solo. Ahora, sabe ahora que de la palabra de Jehová habló, nada caerá en tierra. La escritura misma dice o declara que nada de lo que Dios dice cae en tierra. Ok, quiero hablar ahora. ¿Sabía usted que dentro de los 70 hijos, él tuvo una hija? ¿Quién conocía a la hija de acá? ¿Quién de ustedes conocía a la hija de acá? Él tuvo 4 con Jezabel. Entre ellos había una hembra. ¿Quién conocía a esa hembra? ¿Usted la No conocía? sabía. ¿Sabía quién era ella? Mire, le voy a decir. Cuando estemos estudiando ese capítulo, usted se va a gozar de verdad, amado, porque ella se llamaba Atalia. Atalia fue la que heredó el espíritu jezabélico, que era el que operaba en Jezabel. Aparte de que ella era una mujer culturalmente idólatra, la hija de ella se casó con uno de los reyes de la región del sur. Y cuando se casó esa mujer, ¿sabe lo que hizo? Ella tuvo un hijo con el rey. Y con ese hijo que ella tuvo, ese rey, recuérdese que Dios había dicho que iba a eliminar toda la posteridad de él. Entonces, ella se escapa. Recuérdese que las muertes que existieron fueron solamente de los varones. Ahora, la Biblia habla de esta hembra. Ella va, se casa, se sale de ahí como para escaparse del juicio de Dios. Se va y se casa con un hijo del reinado del sur. Y cuando está allá, tiene un hijo. El hijo se muere y el hijo lo hacen rey y se muere. Ok, ¿qué sucede? Ella empezó a matar a toda la dinastía. Eso no tiene sentido. Cuando usted esté leyendo lo que hizo esta mujer, es terrible. Oye, ella empezó a matar a toda la dinastía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de eliminar la descendencia donde iba a nacer el Mesías, porque de la dinastía davídica era que iban a nacer, y ella empezó a eliminar y a matar a todos. Por eso ella terminó muerta también. Y eso es tremendo. Ok, Atalia, ella lleva la influencia de Jezabel a Judá. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 18. Solamente para referencia y para que usted sepa dónde está. Después usted lo vamos a ver más allá. Si alguien lo puede leer, por favor. Segundo de Reyes 8, 18. 8, 18. Y Mano, anduvo, no, perdón. ¿lo va a leer? Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acá, porque hubo
una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Usted se da cuenta? ¿Eh? Y el 19 dice, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Cuando esta mujer llega y se casa con el rey, que se casó con se llamaba Joram, se casó con él, tienen un hijo, amado, y ella hizo lo mismo que hizo Jezabel. Empezó a influenciar la maldad también en el reinado del sur. Usted se fija, porque ella al final intentó exterminar la línea davídica. Es decir, en otras palabras, si de mi padre se eliminó toda la posteridad, ahora yo aquí en el reinado del sur, recuérdese que ella se mudó al otro lado, aquí también yo lo voy a eliminar. ¿Qué pasó con ella? Cuando usted mira el versículo 11, dice, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ella, el capítulo 11, 1, usted mira ahí que se llama así mismo, Atalia usurpa el trono. Dice, cuando Atalia, madre de Ocosía, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosía, tomó a Joás, hijo de Ocosía, y lo sacó fugitivamente entre los hijos de Israel a quienes estaban matando. Óigame esto. Y lo ocultó de Atalia, a él y a su ama, en la cama de dormir. Y en esta forma no lo mataron. ¿Sabe qué sucedió? Esa mujer, la que tomó ese niño, fue la preservación precisamente para preservar el reino, porque Atalia se encargó de matar a toda la dinastía. Es decir, en el reino del sur, todo el que pertenecía a la dinastía del rey, ella lo empezó a matar porque le mataron a su hijo. ¿Con qué propósito Atalia empezó a matar a esos hijos? ¿Sabe para qué? Para que en el reinado del sur no existiera un hombre que se levantara para reinar de manera, ¿cómo dijimos la palabra? De manera... Por linaje. ¿Eh? Por linaje. Por dinastía, exactamente. Porque recuérdese que eso fue lo que pasó con Acab. No se levantó un solo no se levantó que pudiera ser rey en el reinado del norte de la dinastía de él, porque no había un varón. Entonces ella empezó a matar a todos los varones de la dinastía para que no se levantara. Ahora, dice que Dios preservó a Joás. Esto demuestra que el juicio cayó sobre la casa de Acab, pero el pacto con David permaneció. Ella quería eliminar lo mismo que Dios eliminó en el reinado del norte, pero no se le dio. Dios utilizó a esa muchacha, ella lo escondió a ese niño, dijo, oh, mira, este niño lo escondió, llevó a la muchacha que lo cuidaba para que lo mantuviera. Y cuando ella murió, entonces ese volvió a ser rey, se levantó una dinastía, porque Dios le había dado una promesa a David que de él, su dinastía no iba a ser eliminada. Y recuérdese que de ahí es que nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. El arrepentimiento inesperado. Nosotros miramos aquí el versículo 27, que él dice, rasgó su vestido, puso cilicio, se ayunó. Esto es una humillación auténtica. Mire, algunas personas como Elías y algunos cristianos como, ¿verdad? Pudimos ver a un Acab que hizo tanta maldad y usted dirá, ese hombre lo que mereció fue morir. Pero mire, si hay algo que a Dios le agrada del hombre es la humillación. Cualquiera cree que él no se humilló y él sí se humilló. La Biblia dice que el mismo Dios testificó, llamó a su profeta
Elías y le dice, el versículo 29, ya estamos terminando del capítulo 21, ¿cómo dice el versículo 29? Cuando Dios lo llama para decirle lo que estaba sucediendo. ¿Mm? El versículo 28, Jehová lo llama y le dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto, versículo 29, ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Y esto lo vamos a explicar el lunes, Dios mediante, y en los capítulos que vienen, por qué Dios dice que va a traer el mal en los días de sus hijos. Y eso es lo que usted ve cuando en los versículos anteriores que nosotros leímos, la plantilla anterior, que usted ve que Dios manda y, o sea, que eliminan los 70 hijos que él tenía. Allí es cuando se cumple absolutamente todo. Pero eso también tiene una explicación que no la vamos a explicar ahora por asunto de tiempo y queremos que usted se mantenga pendiente. Ahora bien, Dios no cancela el juicio, sino que lo pospone. Algunos principios es que la humillación mueve misericordia, pero no siempre elimina las consecuencias, ¿verdad? Acab tenía que experimentar la consecuencia de sus pecados independiente que se había humillado. Ahora, Dios en el momento que él se humilla, fue una humillación auténtica. La Biblia dice que él se vistió de cilicio. El cilicio, usted sabe que era una ropa que ellos se ponían donde no lo dejaba tranquilo. Ellos no podían estar quietos porque la ropa tenía como unos tipos de espinas, ¿verdad? Y él se vistió de cilicio. Una de las humillaciones más grandes, lo que era el cilicio y la ceniza, era una de las humillaciones más grandes. Así que él se llegó a humillar y por eso en el momento el juicio no le llegó. Pero esta humillación que él hizo no le permitió a él eliminar las consecuencias. ¿Por qué? Porque sus hijos desafortunadamente aprendieron conforme al modelo que él y su mamá le enseñaron, a hacer las cosas malas. Entonces, el juicio cayó en los hijos de ellos, pero no fue que los hijos hicieron lo bueno, entonces Dios como quiera lo castiga, no, sino que usted lo va a ver más adelante, que ellos hacen cosas incluso peores que acá. Ahora, quiero hablar de algunos puntos doctrinales profundos que nosotros miramos en esto, ya para terminar. Lo primero, número uno, es que el pecado estructural produce juicio estructural. O sea, él que cometió pecado y el tipo de pecado que él cometió lo hizo de manera estructural. Asimismo, hubo un juicio que Dios envió de manera estructural. Él hizo que todo el pueblo pecara y que sus hijos también cayeran en el mismo pecado, pues como consiguiente, cuando vino el juicio sobre él, sobre su familia, también Dios le mandó un juicio de manera estructural. Otro punto es que la autoridad sin temor de Dios termina autodestruyéndose. Cualquier persona que tenga autoridad, pero no tiene temor de Dios, al final él mismo se destruye. Se destruye así, destruye a lo suyo, porque desafortunadamente fue lo que pasó con él. Ahora, Dios gobierna la historia, incluso a través de instrumentos humanos. Y eso nosotros lo vamos a ver cuando Jehú ejecuta el juicio. Él es que ejecuta el juicio. Y esto es tremendo. Otro punto es que la sangre inocente no queda impune. Independientemente que murió este hombre acá y en el momento de su muerte Dios no aparece, en el momento que lo calumnian Dios no aparece, pero cuando este hombre fue a tomar la viña, Dios no se quedó en silencio, Dios habló y mandó juicio y salió en defensa de aquel hombre Acá, justo. no, ministro, perdón, ministro Josafat, no fue acá, fue Josafat. Cuando Josafat murió fue que, o sea,
Dios no apareció en el momento, sino que hizo el juicio. Le digo porque usted se confundió y en la parte de la muerte de Josafat mencionó acá. En la muerte de Josafat lo mencionó acá. Te dice que cuando acá murió, Dios no hizo juicio. No No, fue, no, fue no. cuando murió. Quise decir, ok, gracias. Sí, Quise decir que cuando murió, Josafat. no, Josafat, no, cuando murió Nabot, Acá, Nabot, Nabot, Nabot. Nabot. Ya, Ah, ya, ok. ya. Gracias, sí. Quise decir que Sí, 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 perdón. Cuando Nabot murió, Dios no habló, no dijo nada. No hubo silencio, ¿verdad? Cuando lo calumniaron, Dios estaba en silencio. Cuando lo Sí. apedrearon, Dios estaba en silencio. Ahora, él muere, Dios sigue en silencio. ¿Cuándo es que Dios habla? Cuando aquel hombre va a tomar la posesión de la viña, entonces Dios manda al profeta. Gracias, mi amado. Cuando va a usurpar. Cuando va a Ministro, usurpar. Sí. permiso, 2 puntos, permiso que le interrumpa, 2 puntos que considero muy importantes ahí en ese verso 29, que podemos ver la ira, o sea, el abuso de poder, la manipulación y la hipocresía acarrean la ira de Dios. Pero Ujú. también vemos un punto importante, la humillación sincera de un corazón contrito y humillado traen lo que es la misericordia de Dios también. Amén. Porque eso pasó ahí, en ese escenario. En ese escenario vimos el juicio de acá, vimos cómo la ira de Dios cayó sobre acá, pero cuando vemos que aquí se arrepiente, se viste de silicio y ceniza, se humilla, ahí viene la misericordia de Dios y le da el chance al hombre. Ujú. Amén. Amén. Eso Excelente. no, con eso no es que vamos a hacer como como dice la canción, yo me caigo y tú me levantas, vuelvo y Ujú. caigo y tú me levantas y vuelvo y caigo, no, sino que en un error nosotros podemos cometer un error y provocar que Dios se aire por ese error, pero reconocemos el error, nos humillamos y viene la benevolencia del Señor, viene la misericordia. ¿Y qué es lo que hay que tratar? De no persistir en provocar que esa ira de Dios, pues, siempre caiga sobre nuestras actitudes. Amén. Y, Tremendo. y Así también, es. Ajá, y, sí. y también él se humilló, está bien, y vio la humillación, porque como dice el hermano, eso es lo que Dios quiere de uno, un corazón contrito y humillado, no lo humilla el Señor, pero sabemos que todo lo que él hizo, aunque Dios no perdona cuando hacemos algo que no está de acuerdo delante de la presencia de Dios, pero que todo eso trajo consecuencias. Sí. Dios lo Amén. perdona, pero trae consecuencias Así después de todos es. los problemas que hay con sus hijos. Amén. La Biblia a nosotros nos enseña que dice Juan, de hecho, dice, hijito, no pequéis. Él lo pone claro, no pequéis, ¿verdad? Ahora él dice, pero si alguno pecare, no se entregue al mal. Recuérdate que tiene un abogado, a Jesucristo, el justo, el que puede perdonar nuestro pecado. Pero lo primero que él dice, no pequéis. Él no te manda a decir, oye, peca, que si tú pecas, Dios te perdona. No, primero te dice, no pequéis. Ahora, si peca, tienes a un abogado que te defiende. Amén. Por eso, perdón, por eso hice en la conversación, puse los tiempos, el Exacto. escenario de los tiempos, porque uno por un error puede cometer una falta. Sí. Pues, no es que uno no esté exento de pecar. Uno por un desliz, cualquier situación puede pecar y faltarle a Dios. Ahora, Sí. Dios lo que busca es la humillación. Dios lo Exactamente. que busca es que tú te humilles y que tú no te hagas reincidente al pecado. Porque Amén. no es que el pecado, no es que el precio del pecado se va a caer después de yo cometerlo y atraer el juicio de Dios. No es que se va a caer
porque yo me humillé. No, hay una consecuencia a ese pecado que se va a cumplir. Amén. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Como pasó con el rey David, él ayunó, él hizo silicio cuando el niño, el pecado con Isabel, adulterio, pero como quiera trajo consecuencias que todavía está pasando problemas por eso. Amén. Tremendo. Y Amén, era un amados. líder, mire quién, era el rey David, Sí, pero sí. tenía corazón triste y humillado, y eso nos enseña a nosotros que como seres humanos nosotros podemos fallar. Exacto. Sí, Así podemos es. fallar en cualquier momento que nos descuidemos, en la oración, en Sí. el ayuno, en la palabra, mire. Por eso Ujú. dice, dile al David fuerte soy, y que Dios Amén. cubre multitud de pecados, porque mire el rey lo que le pasó. Así Y era el es. rey David, un hombre con un corazón conforme al de Dios. Amén. Tremendo. Así es. Amados, toda la clase que hemos visto también tiene aplicaciones y quiero traer esta parte y es que el pecado de acá parecía haber triunfado en la viña. Usted lo vio. Mientras tanto, todo se veía como perfecto. Yo gané porque obtuve lo que quería, pero año después, en la misma Jezreel, la casa fue barrida. Usted vio cuando leímos que en la casa de Jezreel le llevaron toda la cabeza de los hijos, chap, 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 una por una, muerto. Barrió todo, porque el tiempo no cancela la palabra de Dios. No importa, puede pasar el tiempo que pase, nadie se escapa del juicio de Dios, absolutamente nadie. Algunas preguntas que traímos sobre la última parte. Quisiera que usted abra su micrófono ahí y vamos a responder esas. Son 5 preguntas breves. Hermano, Sí, perdón, antes de las preguntas quería consultar una cosa. sí. El hecho de que acá, una vez que Dios ya le dice que va a pasar esto con el resto de sus generaciones, y él va y tiene más hijos y toda la cosa, ¿no es una forma de rebeldía también hacia Dios? Lo pudiéramos ver así también, claro. Era la parte que estábamos mirando ahorita, que eso no, no fue normal. El hombre tuvo 70. Imagínese usted. No tengo el dato, pero creo que fue uno de los reyes que más hijos tuvo. Y Y eso, se pudiera ver como una rebeldía ante el juicio que Dios... y realmente habla muchísimo de la falta de humanidad que tuvo él, incluso porque aparte de que comete esta rebeldía hacia Dios de como voy a mostrar que sí puedo tener hijos y que sí puedo Ajá. continuar con mis generaciones, aparte de eso, él muestra un corazón malo, porque si él sabía que Dios en algún momento iba a acabar con esas generaciones, básicamente él llevó a, procreó a niños que iban a fallecer. Ujú. Sí, así es. Así No es. creo que pueda haber algo más, como padre, yo creo que no puede haber algo más cruel Ujú. que, que saber que si yo procreo, estoy llevando a sus niños al asesinato, prefiero no procrear porque no quiero que mi pecado se perpetúe en ellos, Ujú. que es algo más doloroso. Bueno, si uno considera a sus hijos, ¿no? Pero en Sí, este caso él aparece como alguien que no le importó, simplemente quiso salvarse él y como que no le veo yo al menos todavía no llegamos a ese punto en donde siento un arrepentimiento sobre lo que venía para sus siguientes generaciones. Él estuvo preocupado o sea, sí, se arrepintió y todo esto, pero todavía no hemos llegado a un punto en donde se entienda si él verdaderamente sintió dolor por todas esas consecuencias que vivió, que luego van a venir con sus hijos. Porque en el caso de David, obviamente David, el rey David, mostró todo el dolor que las consecuencias de sus actos generaron, digamos. sí, así es. Amén. Así mismo es. Amados, le tengo 5 preguntitas
Y estas preguntitas están relacionadas precisamente a lo que hemos estado mirando. La primera es, ¿qué acusación directa hizo Dios contra Acab en el juicio? ¿Qué acusación directa hizo? Tan. Recuérdese lo que dice el versículo 19. No mataste y también has despojado. Recuérdese que esa... Ahí le hizo dos acusaciones. Exacto. Porque no le bastó con matarlo y también ir y usurpar lo que no le correspondía. Porque eso era una herencia familiar que pasaba de generación en generación. Exactamente. Entonces, ahí nosotros miramos que Dios acusa acá de dos pecados. Número uno, haber participado en el asesinato de Nabot. Y otro por usurpar el territorio. Exacto. Y haber tomado la posesión injustamente de la heredad. Así que, aunque él no lanzó piedra, fue considerado responsable porque tomó la viña después de la muerte. Si él no hubiese tomado la viña, posiblemente hubiese salido impune. Pero a él tomarla, dijo, oh, salió Jehová de una vez. No creo, ministro. Pero él es responsable intelectual. Ministro, porque no creo que él se acción. librara porque, no creo que él se librara porque él directamente no participó, pero indirectamente sí, porque él supo manipular lo que fue fue el cerebro de todo. De su esposa. Claro, sí, eso lo vimos. Lo que dije ahora no fue como algo determinado, sino que dije en el sentido de que si él no hubiese sido más justificación. Exactamente. Sí. Porque si él podría no baila, justificar. Sí, si él no baila, porque él podría haber dicho. Sí, le escucho. Él podría haber dicho, bueno, Jezabel, tú no tenías que llegar a eso. Había que buscar otra forma. Él pudo haberle dicho, no le haga nada. Vamos a buscar otra forma. Pero él hizo silencio. Claro, y la tomó. Quiere él decir, habló con silencio. En otra palabra, él está diciendo, se hizo lo que yo quería. Así es. Sí. Bueno, nosotros entendemos eso también porque él no dijo nada, porque él se quedó callado, pero qué tal que cuando ella le dijo, Nabot ha muerto, si él se sorprende o dice, ¿cómo así? ¿Cómo murió? Así? ¿Qué pasó? Oye, exacto, la historia, lo que nosotros entendiéramos hoy fuera otra cosa. Fuera otra cosa, exactamente. Ministro, hay un tema de mensaje. Oh, no, poderoso. Ahí hay un tema de mensaje, el silencio que mata. Amén. Ahora, gloria a Dios. Segunda pregunta. ¿Qué significa que acá se vendió para hacer lo malo? Ay. Eso hablamos bien de eso. Yo creo que ese fue el centro de la clase. ¿Qué significa que acá se vendió para hacer lo malo? ¿Qué significa? Él se puso del lado de Jezabel, ¿me entiendes? Él en ningún momento cuestionó lo que ella había hecho. Exacto. Ni se cuestionó él mismo, ni le preguntó a ella eso mismo, ¿cómo murió Nabot? ¿Qué le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿Me entiendes? Él se puso del lado de ella. Más que eso, él hizo silencio a todo pecado cometido por Jezabel. Él hizo silencio a todo. Claro. Amén. Dice, no es como vender el alma al diablo, lo que él hace por su codicia, por todo lo que él quiso lograr. Al final se vendió su salvación, digamos. Sí. Dice el texto, el versículo 20, te he encontrado. ¿Sabe por qué? Porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. ¿Qué significa eso? Que acá voluntariamente se entregó al mal. Voluntariamente. Sí. No fue forzado, no fue un accidente. Se entregó conscientemente a la práctica del pecado delante de Dios. Sí. Y esto lo dice el mismo Dios. Amén. Bien, otra pregunta.
¿cuál fue la sentencia sobre la casa de Acab? Eso usted también se lo sabe. Que no había continuidad para su dinastía, todos sus hijos iban a morir. Y que los perros iban a comer su carne. No habrá descendencia en el reinado. Amén. Dice el versículo 21. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá. ¡Wow! Para que no haya descendencia, no haya linaje. Exactamente. Esa fue la sentencia sobre él. Así que Dios decretó eliminación total de su descendencia, destrucción completa de su linaje masculino, fin de su dinastía. Y esto se cumplió cuando lo vimos, o lo vamos a ver, en Segundo de Reyes 9, versículo 10. Cuarta pregunta. ¿Cómo reaccionó acá cuando oyó la sentencia? Acá rasga su vestido, ayuna, se humilla, se arrepiente. ¿Ves? Amén. Ahí viene el juicio se aplaza, pero no se anula. Exactamente. Ahí entra el arrepentimiento por los actos cometidos. Dice que rasgó sus vestidos. Sí, rasgó sus vestidos, como dijo mi hermano. Puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio. Oiga, y anduvo humillado. Amado, el tipo de humillación que hizo él, ni siquiera David cuando pecó hizo esto. Porque oiga esto, mire, rasgar los vestidos, eso ya usted sabe que es sinónimo de humillación. Ok. Ajá. Ahora bien, ponerse en silicio sobre su carne, eso es una cosa. Al mismo tiempo ayunar y después dormir en silicio. Mire. 4 puntos. 4 puntos. Dormir en silicio, eso era un saco que ellos se tenían que poner en el cuerpo completo. Andaban con él, pero acostarse en él era acostarte encima de las pullas para que te clavaran el cuerpo y cualquier movimiento que tú hagas, tu cuerpo sufriera. Y él anduvo humillado. Así es que acá mostró señales visibles de humillación. Rasgó su vestido, se vistió de silicio, ayunó, anduvo humillado. Y el texto dice que discutió, el texto no dice que discutió ni se defendió. Es como cuando usted se recuerda el juicio. Usted se recuerda el juicio. Él reconoció. Usted recuerda el juicio que dieron contra David. David nunca se defendió, dijo, ay, pequé contra Jehová, ya, se fue en llanto. Eso hizo él y por eso es que Dios le dice, mira. Cuando fue confrontado por el profeta Natán. Exactamente. Esa es la diferencia, perdone, esa es la diferencia entre Acab y David. David ofendió a Dios y él se humilló porque ofendió a Dios y por eso fue. Pero Acab tuvo miedo, pero fue porque por el juicio que le habían dicho de su descendencia. O sea que ahí hay una diferencia, una cosa, yo pequé contra Dios, no me importa lo que Dios vaya a hacer, pero yo fui que pequé contra Dios. Pero acá yo veo que hay una pequeña diferencia entre Acab y David, de que David, como vuelvo y repito, se encuentra en un duelo porque ofende a Dios, pero Acab es por el juicio que Dios le declaró que iba a pasar con su familia. Y me voy un chin más allá. Yo creo que también porque se supone que si conociendo nosotros, como hemos leído, digo, no conocemos, pero como hemos leído las palabras que están plasmadas, vemos que Acab, los hijos de Acab, aparentemente seguían lo mismo que hacían sus padres en idolatría, porque conociendo a Dios, si encuentran que sea uno que hace el bien y se arrepiente, Dios tiene misericordia, como hemos sabido, porque Él tiene misericordia a quien Él quiere, pero ahí se ve que toda su descendencia estaba de continuo al mal. Así mismo es. Amén. Gracias por el aporte. La última pregunta. ¿Qué hizo Dios al ver la humillación de Acab?
perdonó su vida, pero las consecuencias se llevaron a sus generaciones. Él aplaza el juicio. Todo Extendió, anula. Amén. extendió su misericordia hacia para con su vida, pero el juicio continuó para su descendencia. Amén. O sea, yo Amén. voy a extender mi misericordia hacia ti, pero no es que ese juicio se quedó ahí. Ujú. Ahí hay un juicio dado que va a ser puesto en agenda con tu linaje. Ujú. No habrá de tu linaje descendencia para el reinado. Ujú. Y si nos vamos a la lectura, los hijos de acá no fueron rey, pero fueron más perversos que acá. Fue tremendo Correcto. eso. Sí. Eso fue tremendo. Eso Algo que podemos, algo que Sí. podemos ver, y es algo como para nosotros poder hablar y analizar. Hemos visto que Dios ha emitido juicio a pecados que ha cometido el pueblo, y han habido personas que han intercedido por el pueblo. Moisés, vemos a Moisés, ¿no, verdad? Vemos a Abraham. Y Dios detiene su ira. Vemos Nínive y Dios detiene su ira, pero aquí este arrepentimiento de Acab, vemos que ya Dios conocía, como él era omnisapiente, él ya conocía, lo que él estaba haciendo, no lo estaba haciendo como quizá lo hizo David. O sea, había como una, perdone que estoy tocando a David porque el que tengo ahí, Ujú. pero se Sí. ve como que el arrepentimiento que David hacía, lo hacía diferente. Había algo diferente al que hizo Acab. Amén. Sí. Sí, eso es así. Eso es así. Dice el versículo 29. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Eso es Jehová diciéndole a Elías. No traeré el mar en sus días. En los días de su hijo traeré mal. ¿Cuál es la respuesta que podemos encontrar aquí? Que Dios pospuso el juicio. No canceló la sentencia, pero decidió no ejecutarla en los días de Acab. O sea, Acab no experimentó la sentencia tal cual como Dios se la dijo, porque Dios dijo, no la voy a traer en sus días. ¿Por qué? Porque el hombre se humilló delante de Dios. Ahora dice, el juicio vendría en la generación siguiente. Amados, como conclusión de este capítulo nos deja a nosotros 4 escenas que se debe de quedar en nosotros. Number one, deseo desordenado, manipulación institucional, juicio divino y misericordia inesperada. Acab tenía un deseo totalmente desordenado y eso lo llevó a no tener carácter. Manipulación institucional. La manipulación empezó en él, continuó con Jezabel y Jezabel transfirió eso a todo el reino. Vino entonces el juicio divino cuando él decide tomar lo que no era de él, y viene después una misericordia inesperada porque el hombre se arrepiente. Esto nos enseña que Dios es paciente, pero nunca es indiferente. Pareciera como que Dios era indiferente en el momento, pero Dios estaba esperando. ¿Por qué? Él no iba a juzgar acá por algo que él todavía no había pronunciado con palabra. ¿Dónde fue la pronunciación de que Acab era el autor intelectual de toda la maldad que se le hizo a Nabot? Cuando él decide tomar la viña. Amado, Dios me le bendiga, exactamente. Dios me le bendiga rica y abundantemente. Esta fue la parte final del capítulo 21. Quiero decirle que el capítulo 22 viene hermoso también, y el segundo libro de Reyes es maravilloso. Estoy degustándolo y créame que lo vamos a disfrutar. Espero que esto haya sido de bendición para usted, como lo ha sido también para mi vida.
y que nos animemos unos a otros para seguir estudiando la Biblia en su contexto histórico, cultural, para aprender qué quiso decir el autor. No sé si alguien tiene algo que decir luego de esto para así despedirnos en oración. Ahí se cumple el verso que dice que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén.